la experiencia que tengo en lo que es seguridad social para decirles más o menos cómo podría haber sido el comportamiento que se hubiera tenido bajo otras circunstancias, cuál es el comportamiento que se estaría esperando de aquí en adelante. Y para esto, lo que vamos a empezar con lo que es el origen. Vamos a regresarnos a 1942. ¿Por qué 1942? Bueno, pues porque en 1942 se publica la ley, la primera ley del Seguro Social, aunque dio inicio en 1944. Me metí a sacar fotografías de 1942 y tengo mis dudas de que esta fotografía sea de 1942. Este es un tranvía, pero al fondo aparece un Volkswagen. No sé si en 1942 ya existían los Volkswagen. Esta fotografía seguramente sí es también más o menos de esa época. Hace aproximadamente 80 años se publica la ley del Seguro Social y dentro de esa ley del Seguro Social está la parte de pensiones. Dentro de la parte de pensiones estaba dividida en 4 grandes seguros. Lo que era el seguro de invalidez, darle pensión a las personas que se invalidaran. Lo que es el seguro de muerte, el ramo de muerte, que es pagarle a los beneficiarios de las personas de asegurados que fallecieran estando activos. Y lo que es el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Por eso se conocía con el nombre de IBCM. Vamos a pensar que no, estando en 1942, nos hubieran dicho, oye, va a entrar en vigor esta ley. ¿Cuánto es lo que tenemos que cobrar? Nosotros como actuarios, bueno, pues entonces tenemos que hacer un análisis de lo que se tendría que ver sobre el comportamiento esperado de los gastos. ¿Cuál va a ser el flujo de mis egresos? Con base en el flujo de mis egresos, pues puedo determinar cuánto es lo que tengo que cobrar, lo que tengo que poner en la ley. Cuánto es lo que van a aportar todos los obligados para que se sostenga este sistema de pensiones. Me voy a enfocar exclusivamente a lo que es vejez y cesantía en edad avanzada. Para hacer eso, entonces, lo primero que tendríamos que hacer, lo primero que tendríamos que haber preguntado es, bueno, ¿a quiénes se les va a tener que pagar la pensión? ¿Durante cuánto tiempo se le va a tener que estar pagando esa pensión? ¿Y cuánto es lo que se va a pagar de pensión? Con estos elementos y con otros elementos demográficos, en aquel tiempo obviamente no había computadoras personales. No sé qué tanto tenían acceso para las computadoras, inclusive grandes. Lo que sí les aseguro es que era un trabajal hacer una evaluación actuarial. De hecho, en el tiempo en el que ingresé al Seguro Social, que fue en 1980 y salí en 1986, las evaluaciones actuariales se hacían con unas calculadoras grandísimas. Bueno, regresémonos todavía más a 1942 y todo esto lo teníamos que haber hecho. Las preguntas que se contestan para que nosotros podamos determinar cuánto es lo que tendríamos que cobrar. A esas preguntas las respuestas serían las siguientes. ¿A quién se les va a pagar la pensión? En el caso de las pensiones de vejez, se les va a pagar, así lo decía la ley, a todas aquellas personas que cumplan 65 años y que tengan por lo menos 700 semanas de cotización, es decir, aproximadamente 13.5 años de estar cotizando al Seguro Social. En cesantía en edad avanzada se les tiene que pagar la pensión a todas aquellas personas que cumplan 60 años de edad y que tengan también 700 semanas de cotización. Esta es la respuesta a la primera pregunta. De hecho, la ley del 1942 decía que los trabajadores se podían incorporar al régimen de pensiones únicamente aquellos que tuvieran menos de 50 años. ¿Para qué? Para que cotizaran por lo menos, para que les diera tiempo de llegar a estas edades. A la segunda pregunta de cuánto se les va a pagar de pensión, bueno, la ley contemplaba esta tabla. Esta tabla nos decía todos aquellos asegurados
que tengan como salario diario desde 0 hasta 1 peso, van a tener una cuantía básica de 57 pesos anuales, más una cuantía adicional que se contabilizaba por cada semana adicional de las primeras 200 semanas. Así, si un trabajador tenía 700 semanas de cotización, se multiplicaba 500 por este punto 08 y les daba la segunda parte de lo que era la pensión básica. En aquel tiempo, en 1944, el salario mínimo valía 2.50 pesos de aquellos, que equivalía a 75 pesos mensuales. Aquí estábamos hablando de trabajadores que estaban entre 0 y 30 pesos mensuales, de 30 a 60 pesos mensuales, y aquí como que estaba un poco revuelta. Teníamos salarios diarios, pero el importe de la pensión era anual. Bueno, esto nos respondía a la pregunta de cuánto es lo que voy a tener que pagar. Y la tercera pregunta, ¿cuánto tiempo se les va a pagar la pensión? Bueno, al titular, al que se pensionara por vejez o por cesantía en edad avanzada, la pensión se le pagaba, así estaba establecido en la ley, de manera vitalicia, y a su fallecimiento, la viuda, aquí sí hablaban de viuda únicamente, es 40% al fallecimiento del titular, y pensiones de orfandad hasta los 16 años si les tocaba el 20% de la pensión. Y también, como había mucha fertilidad en aquel tiempo, la suma de las pensiones de viudez y de orfandad no podía rebasar el 100%, como sigue siendo establecido en la ley actual. Y algo muy importante, la ley no contemplaba que en el transcurso del tiempo las pensiones pudieran ser incrementadas. Una vez que se establecía el importe de la pensión, la ley no contemplaba ese incremento, por lo tanto, el cálculo original tuvo que haber contemplado que no se tenían que aumentar las pensiones. Tomando como base la tabla que les acabo de mencionar y convirtiéndolo a porcentajes de lo que sería el salario promedio de las últimas 200, me parece, 200, es el salario promedio de los últimos 60 meses, es decir, de los últimos 5 años. Para una persona que tuviera de 0.4 veces, es decir, 1 peso diario de salario promedio, en los últimos 5 años les daban el 100% de su salario. A una persona que tenía como salario promedio de los últimos 5 años un salario mínimo, es decir, 2.50 pesos diarios, le tocaba el 40% de su pensión para estos años de cotización. Entre más años de cotización, eso siempre ha estado vigente en las pensiones de seguridad social aquí en México. Entre más años de cotización les toca generalmente un porcentaje mayor. Actualmente notamos que en el Seguro Social la mayor parte de la población se encuentra en este intervalo. Más pegado, el promedio andará por los 6 salarios mínimos. Entonces, vamos a pensar que un buen elemento, una muestra buena de cuánto les tocaba de pensión en aquel tiempo, para quien tenía los requisitos mínimos de cotización, le tocaba el 30% del salario promedio de los últimos 5 años. Iba creciendo a 32 con 15 años y la gente más o menos ya alcanza un nivel de pensión, digamos, decente entre los 30 y los 40 años. Hay muy poca gente que cotiza a los 45 años, la mayoría anda de 35 años hacia abajo. Por lo tanto, si tomamos donde se cruzan los 35 años de cotización con los 6 años de salario promedio, estaríamos pensando que les tocaría un 58% del salario. Esa sería la pensión inicial y nunca se iba a aumentar, se iba a quedar fija. Aquí está más o menos una gráfica de cómo para lo que son, para la gente que tenía un menor salario de cotización, le tocaba unos porcentajes mayores, pero conforme el salario de cotización fuera más alto, el porcentaje iba disminuyendo principalmente porque principalmente porque estaríamos hablando que como máximo estaban tomando menos de 6 salarios mínimos como tope. Este era el tope, esta era la pensión máxima que se estaba otorgando, 936 pesos anuales, más 1.37 por cada
semana de cotización que rebasara las primeras 200. Eso nos explica por qué tenemos esta tendencia a la baja conforme los salarios de cotización se fueran incrementando. Eso es más o menos lo que se estaba esperando. Nosotros entonces como actuarios lo que tendríamos que haber hecho en aquel entonces es determinar el costo del esquema. El costo del esquema es único. Si tomamos unas hipótesis actuariales, todo mundo hacemos la misma metodología. El costo que vamos a determinar es único y ese costo único lo podemos determinar en pesos, que sería una cantidad inmensa, o lo podemos determinar en porcentaje de los salarios de cotización, que es como generalmente se hace. Como es imposible, que esto sería el equivalente a lo que le llamamos la prima neta única cuando estamos en matemáticas actuariales. Como es imposible hacer ese pago de prima neta única, lo que se tiene que hacer es distribuir ese costo a lo largo del tiempo. Y ese costo lo que va a hacer entonces es que el gasto de la seguridad social va a recaer sobre diferentes generaciones, de acuerdo al momento en el que nos toque a cada uno de nosotros estar cotizando. Y dependiendo del sistema financiero que nosotros elijamos, implícitamente ahí ya va a estar determinada la forma en la que se debe de administrar la reserva, que este es un tema también que tuvo mucha importancia para explicar la situación que estamos enfrentando en este momento. ¿Qué sistema financiero es el que se podría aplicar? Existen muchísimos sistemas financieros. Y ahorita lo que les voy a hacer es mostrarles los tres que más se aplican. La primera opción es lo que se conoce como prima de reparto anual, prima de reparto puro, prima de gasto anual. La característica de este sistema financiero, lo que queremos es distribuir el costo del esquema de seguridad social a lo largo del tiempo. ¿Cómo va a venir mi gasto? Empezando en 1944, pudiera ser que en aquel momento se pudiera haber proyectado este gasto. Los primeros años, como la gente todavía no cumple con los requisitos para tener derecho a una pensión, por lo menos tendrían que haber pasado 13.5 años sin que el IMSS hiciera un gasto por concepto de pensiones, de vejez y de cesantía. Hay algunas estadísticas ahí de pensionados que tienen el IMSS y resulta que eso no es cierto. Los primeros gastos, el primer gasto de pensiones me parece que se dio como a los 8 o 9 años de que se instauró el IMSS. ¿Qué pasó ahí? Pues quién sabe, a lo mejor hubo un reconocimiento retroactivo de años de cotización. El esquema financiero de reparto anual lo que nos dice es, cobra la prima de acuerdo al gasto que vas a tener. Esto hubiera implicado, si se hubiera implantado este esquema financiero, que todos los cotizantes, desde 1944 hasta 1960, 57, no habrían tenido que pagar absolutamente nada para financiar las pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada. ¿Por qué? Porque se esperaba que no hubiera gasto. Se esperaba que no habría gasto. Después, conforme se fuera acumulando el número de pensionados, como los pensionados, conforme los asegurados fueran alcanzando los requisitos para tener derecho a la pensión, se iba a acumular ese número de pensionados. Debemos también de tomar en cuenta que seguramente la expectativa de vida, la esperanza de vida para personas con 60, 65 años en aquella época seguramente era mucho más baja que la que tenemos ahorita. De todas maneras, creo que una proyección factible que se hubiera hecho en aquellos años pudiera haber sido esta. Y esta lo que nos habría dicho entonces es, habría habido diferencia de cotizaciones entre la gente que cotizaba en los primeros años, cuando empezó el Seguro Social, a la gente que cotizaba cuando supuestamente se hubiera estabilizado el gasto. El gasto, de acuerdo con esta proyección, que le repito es propia, no tiene que ver nada con proyecciones que haya hecho el IMSS. Esto me dice, bueno, el gasto más o menos se estabiliza en aproximadamente el 8.5% de los salarios. Si esto hubiese sido cierto, nos ubicamos ahorita
en el año 2020 y tantos, estaríamos pagando para estar financiando los seguros de vejez y de cesantía el 8.5% de salarios, y las generaciones anteriores se hubieran pagado menos. Esta es una de las características de la prima de reparto anual. Y la característica principal también es de que no genera reservas actuariales. ¿Por qué? Porque lo que voy a cobrar es exactamente lo que voy a gastar. Por lo tanto, no me va a sobrar, no voy a tener ningún sobrante. Aún cuando se hubiera establecido este esquema financiero, nunca se habrían requerido recursos adicionales. No tendríamos que presupuestar absolutamente nada de presupuesto en adición a lo que el IMSS estaría recibiendo de cuotas. Con esto alcanzaría bien, bueno, obviamente si las proyecciones fueran acertadas, alcanzaría perfectamente para pagar las pensiones. ¿Cuál es la desventaja que tiene esto? Pues lo que sería que no hay solidaridad intergeneracional, ¿de acuerdo? Porque unos pagarían mucho menos que los que pagarían ya cuando el sistema hubiese madurado. Esa es una de las desventajas, pero la característica es no tendría por qué tener recursos adicionales de manera sistemática. Obviamente podemos esperar desviaciones ya del gasto real, pero esas desviaciones tendrían que ser mínimas y también se pudieran estar previendo. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es lo que se conoce como prima media general. La prima media general, como su nombre lo dice, es todo mundo siempre va a pagar la misma cantidad. No importa cuándo entres a cotizar, siempre te voy a cobrar lo mismo a todos. Esto obviamente ya quita lo que sería la falta de solidaridad entre generaciones. Todo mundo va a pagar de acuerdo al salario que tenga. En este caso, la prima media que me resultó para este nivel de gastos fue del 6.07% del salario de cotización de los asegurados. Esta, este sistema financiero tiene la característica de que genera montos muy importantes de reservas actuariales. Hice un cálculo suponiendo que este efectivamente hubiese sido la evolución real bajo el esquema de pensiones de la ley 44, que nunca hubiera habido cambios en la ley y que siempre se hubiera cobrado exactamente esta cantidad. Y más o menos el nivel de reserva que se está acumulando ya por estos años del año 2020 y tantos, son 3 billones de pesos constantes de 2019. El presupuesto de egresos de la Federación, todo lo que se gasta en México, que está presupuestado, fue en 2019 de 5.8 billones. Si esto hubiese sido cierto, bajo las condiciones que les estoy mencionando, el IMSS tendría que haber contado con una reserva de 3.5, casi todo un año de gasto de lo que es México como país. Esto, ¿qué es lo que tiene? Lo que se está cobrando de más, lo que se está cobrando de más en los primeros años, va a permitir precisamente que se acumulen reservas que después se van a utilizar para que ayuden con sus productos financieros a soportar el gasto una vez que el gasto efectivamente que se tuviera que hacer fuera mayor que la prima que se está cobrando. Esta es la segunda opción, la prima media general. Hay una tercera opción que me parece que esa fue la que se escogió en 1942, que fue la de prima media escalonada. Prima media escalonada lo que hace es decir, y alguna vez teniendo una plática con una de las personas que tuvo mucho que ver con la implantación del esquema financiero aquí en México, el argumento es de que México era y sigue siendo un país en desarrollo. Por lo tanto, no le puede dedicar todos estos recursos a seguridad social, sobre todo si los va a dedicar a la formación de una reserva. Siendo país en desarrollo, lo importante es que tuviera una prima mucho menor. Y eso nos lo da lo que es la prima media escalonada. La prima media escalonada lo que hace es precisamente forma escalones de tal manera que no tengamos que cobrar la prima media general, que anda más o menos por acá, sino que las primeras generaciones empiezan a pagar
una cantidad más alta de lo que realmente habría sido el gasto, pero conforme el gasto se fuera incrementando, también íbamos incrementando la prima media. Se iba incrementando la prima media hasta que cuando el esquema hubiese sido maduro, ya finalmente tendríamos una especie ya de prima constante, ya no habría más escalones posteriores. Eso nos afecta también lo que sería la constitución de la reserva. Tendríamos una reserva menor que la que se formaría con prima media general. Con el, eh, les presento una opción bis que es la que voy a tomar para las demás proyecciones, donde únicamente hay dos primas. Una prima que está entre el 3 y el 4% de los salarios y que esa prima permanecería constante bajo ciertas características hasta que ya no me alcanzara, incluyendo mi reserva. Y después, una vez que pasara eso, vuelvo a incrementar la prima y a partir de ahí se mantendría constante. Eso me lleva a menores niveles de reserva que con la prima media general. Aquí en el año 2020 y tantos estaríamos hablando de un billón, de pesos de 2019 como reserva. Lo importante de todos estos esquemas financieros es de que en todos ellos, en ningún caso se estarían requiriendo recursos adicionales. Con las primas que estuvieran establecidas en ley, cualquiera que se hubiera tomado como esquema financiero, lo que es el esquema financiero de reparto anual, lo que es el esquema financiero de prima media general, tampoco requeriría recursos adicionales. Prima media escalonada con muchos escalones nunca requeriría recursos adicionales y prima media escalonada con dos primas tampoco habría requerido de recursos adicionales. Bueno, ¿cuál de esos sistemas escogeríamos? Nosotros como actuarios pues simplemente presentamos nuestro menú y decimos, tenemos estas tres opciones, prima de gasto anual, tenemos la opción de prima media general y tengo la opción de prima escalonada con dos escalones. Ninguna de ellas requeriría recursos adicionales posteriores, únicamente con las primas establecidas en ley. Y esta sería la evolución esperada de tu reserva. Evolución esperada bajo prima media general, evolución de la reserva con prima media escalonada y evolución de la reserva, aquí siempre en cero, bajo el esquema de reparto. Los tomadores de decisiones, pues precisamente hacen eso. Toman la decisión y precisamente es donde nos encontramos la diferencia entre lo que es la teoría y la práctica, entre lo que estamos esperando y lo que realmente está sucediendo. ¿Qué fue lo que pasó en todos estos años? Se echa a andar el IMSS y se echa a andar el IMSS, se toma la decisión. En el IMSS, en la ley que entró en vigor en 1944, se pone que para financiar el esquema de pensiones se va a destinar el 6% de los salarios de cotización. Es para los 4 tipos de seguro de pensiones que les comenté. Para los dos a los que me estoy enfocando, estimo que más o menos se le habría destinado el 4% de los salarios de cotización y el restante 2% seguramente sería para financiar lo que serían las pensiones de invalidez y de muerte. Nosotros hubiéramos esperado una administración adecuada de la reserva y un incremento oportuno de cuotas si estábamos en el sistema financiero de prima escalonada. Sin embargo, con lo que nos encontramos fue algo totalmente diferente. ¿A qué obedeció esto? ¿A qué obedeció la disparidad entre lo que yo estaba esperando y contra la realidad con la que nos encontramos? Hubo muchos factores. Hubo muchos factores y de esos factores simplemente rescato dos. Uno de ellos es de que se enviaron recursos de pensiones que correspondían a pensiones, se enviaron a otros servicios del IMSS o a otros programas de gobierno. Y también lo que es la modificación se estuvo modificando la ley del Seguro Social sin tener el sustento financiero correspondiente. Estos dos efectos nos están explicando la gran parte de la situación que está viviendo el esquema de pensiones desde hace un buen tiempo.
Empezamos con el primer factor. El primer factor es el enviar recursos que correspondían al esquema de pensiones que se enviaron a otros servicios, particularmente lo que fue servicios médicos, particularmente servicios médicos en lo que fue gasto y lo que fue inversión en infraestructura. La ley de 1944 sí permitía que las reservas actuariales fueran invertidas en infraestructura y de hecho sería un buen renglón de inversión. Lo que fue malo fue la administración. Eh, Suponiendo que el esquema financiero que se hubiera adoptado hubiese sido el de prima escalonada, que iba a decir, vamos a cobrar el 4% durante todo este tiempo y después lo vamos a incrementar, lo habríamos tenido que incrementar un poco más del 7% a partir de cierto año. Lo que estuve cobrando de más de la prima con respecto de lo que realmente fue mi gasto, esto es lo que se tuvo que haber ido a reserva. Sin embargo, como ese sobrante lo destiné a otros programas, pues no pude constituir reserva. La reserva que realmente estuve constituyendo fue pegada a cero. Esta proyección también no es real. Esto es lo que estoy suponiendo que pudo haber pasado. Prácticamente no hubo reservas y conforme se iban haciendo evaluaciones, y ahí sí se los puedo yo comentar con experiencia, en el tiempo que estuve yo en el IMSS, sí había un momento en el que ya se decía, mucho cuidado con las proyecciones de las pensiones de IBCM, porque va a llegar un momento en el que se van a tener que requerir recursos adicionales. Ya las evaluaciones de 1980 ya empezaban ya a anunciar que iba a haber problemas con el esquema de pensiones del IMSS. Y obviamente en los estudios se decía, todos estos recursos entonces se mandan a otros programas, no hay manera de constituir reservas actuariales y esas proyecciones me decían, ten cuidado porque te van a faltar recursos. Conclusión de todo esto, en seguridad social, cuando no se constituyen adecuadamente las reservas, lo que se está haciendo, estamos heredando deuda a generaciones futuras. Alguien va a tener que poner este dinero y no va a ser la persona que empezó a trabajar aquí. La persona que empezó a asegurarse desde aquí seguramente se pensionó, estuvo recibiendo una pensión buena, mala, regular, no sé, estuvo recibiendo una pensión y le tocó vivir esa. A la gente que ya nos tocó vivir desde aquí para acá, empezamos ya a escuchar que había problemas con el esquema de pensiones. Y la película no era lo que se estaba visorando, no era nada agradable. En lugar de tener una situación esperada como esta, lo que tenemos fue una situación esperada como esta. Iba a llegar un momento en el que el esquema de pensiones, los recursos que manejara el IMSS ya no iban a ser suficientes para pagar pensiones. La otra parte, las modificaciones al esquema. Se abrió la llave para dar prestaciones a diestra y siniestra. ¿Por qué? Eh, para bien o para mal, sean prestaciones sociales adecuadas desde el punto de vista social o no. Eso yo creo que está bien. Finalmente deben de mejorarse las prestaciones, pero deben también de sustentarse financieramente. Yo como administrador del IMSS, si veo que me está sobrando mucho dinero, sobre todo en estos tiempos, y no tengo la debida asesoría o simplemente no quiero hacer caso porque mi administración nada más dura 6 años, veo que me está sobrando dinero, veo que me está sobrando dinero de tal manera que lo puedo enviar a otros programas, pues también puedo aumentar las prestaciones. Puedo llegar a pensar que esta situación va a ser eterna. Son muchísimos años donde hubo sobrante de lo que se cobraba con respecto de lo que se gastaba. Y se pensaba que ese sobrante efectivamente sobraba. No se tomaba la debida conciencia de que eso formaba parte de las reservas actuariales. Se empezaron a hacer las modificaciones al esquema. Aquí nada más les estoy presentando tres fechas. ¿Cómo empezó la ley? ¿Cómo se modificó en la famosa ley 1973? ¿Y cómo
quedó la ley 1973 antes de la reforma de 1997. Y esto que está aquí también me está contestando las mismas tres preguntas del principio. ¿A quiénes les voy a pagar? ¿Cuánto les voy a pagar? ¿Y durante cuánto tiempo les voy a pagar? El primero, ¿a quiénes les voy a pagar? La ley, la ley del Seguro Social nunca ha modificado la edad de pensión. Esta edad de 60 yo creo que era una edad muy alta desde en 1944 por la esperanza de vida. Se esperaba que a la gente le pagaran pocos años de pensión y esa ha sido la razón por la que esta edad se ha mantenido. Ahorita les puedo comentar que en muchos institutos estatales todavía no se atreven a poner a los 60 años de edad como la edad de jubilación. Se sigue pensionando gente desde los 50 y tantos años de edad. Las semanas de cotización originalmente se requerían 700 y en la ley de 1973 ya estaba en 500, no sé cuándo la disminuyeron de 700 a 500 semanas. Esto obviamente obra en contra del esquema de pensiones. ¿Por qué? Pues porque voy a tener a gente que se jubile, que adquiera el derecho de manera anticipada que conforme estaban las semanas de cotización originales. Esto obra en contra de lo que serían las finanzas del esquema. En 1997 seguían vigentes las 500 semanas. Para vejez, los 65 años se han mantenido como edad mínima para vejez y también se bajaron las semanas de cotización de 700 semanas a 500 semanas. ¿Cuánto se paga de pensión? Ahorita les voy a mostrar una comparativa entre cómo se calculaban las pensiones en 1944, cómo se calculaban las pensiones, no cómo, sino a qué porcentajes nos llevaba de pensión en 1973 y a qué porcentajes de pensión nos llevaba a 1996. Un concepto que es ahora importante de asignaciones familiares y ayudas asistenciales. En 1944 no se hacía mención a estas asignaciones, ya se hace mención en la ley 73 y en la ley 1996. Esto equivale más o menos a que en promedio, si un pensionado tiene cónyuge, a ese cónyuge a lo mejor le van a dar el 15% de la pensión que él está recibiendo de manera simultánea. Esto equivale a un incremento en la pensión de un 15%, por lo menos. Si no tiene cónyuge, entra lo que es la ayuda asistencial para que se mantenga el pensionado. Y también andaría por un porcentaje, digamos, similar. El haber incluido esta prestación incrementa mis pensiones en un 15%. Están aumentando mis gastos. Hay incremento de pensiones. En la ley de 1994 nos decían no. En la ley de 1973 nos decían sí. Las pensiones hay que incrementarlas cada 5 años. Y se incrementaban entre un 5 y un 10%. Y en 1996, antes de la reforma de 1997, las pensiones sí se incrementan, sí se incrementan y se incrementan, así lo decía, cada vez que se incrementaba el salario mínimo. Había una pensión mínima, esto obviamente también está jugando en contra de lo que es la evolución financiera del esquema de pensiones. Había pensión mínima, la respuesta era sí, en 1944 eran 30 pesos, aproximadamente un 40% del salario mínimo. En 1973 eran 600 pesos, aquí tiene que ver mucho la inflación. Aquí les debo cuánto representaba esto del salario mínimo. Pero ya en 1996 la pensión mínima era el salario mínimo del Distrito Federal. Cuando fallecía el titular, en la ley de 1944 decía que la viuda recibía el 40%, en la ley de 1973 decía que el 50%, y antes de 1997 decía ya que era el 90%. También esto impacta contra mi evolución financiera. En la pensión de orfandad únicamente identifiqué un cambio hasta la ley de 1997, donde la edad se amplía en el caso de que el pensionado por orfandad estuviese estudiando. Todo esto, le repito, pudieran ser beneficios sociales que serían adecuados, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es de que si yo calculé primas para dar este esquema y al final de cuentas estoy administrando un esquema
con estas características que ya no tienen nada que ver como empezó, pues tengo que poner también el fundamento financiero. Y las cuotas en 1944 para los 4 tipos de pensión eran del 6%. Y resulta que para antes de 1997, antes de la reforma de 1997, las cuotas subieron al 8,5. Tengo un incremento del 2,5 en mis cuotas. Eso, ¿cómo fue que, cómo operó? Pues antes de ver eso, les presento más o menos una gráfica de cómo comparan los porcentajes promedio de pensión. La línea azul son los porcentajes promedio de pensión de la ley 1944 para 700 semanas de cotización. Lo que está en gris es la ley 73, no, es la ley 73 actual, la gris, lo que es la antes de 1997, y lo que es la color naranja es la ley 73 inicial. Al final más o menos convergían para pocas semanas de cotización. Los porcentajes de pensión son bajos, 40% cuando mucho. Para cuando cotiza más la gente, 25 años de cotización, ya tengo una separación importante. Como cerró la ley antes de la reforma de 1997, ya daba pensiones mucho más altas. No puede ser que con el 4% yo financiaba esto, no puede ser que con el 6,5% yo pueda financiar esto. Es un incremento brutal de pensiones y no se incrementaron lo que serían las cuotas. Y para gente que cotiza muchos años, bueno, la diferencia es también muy, muy fuerte. Originalmente este era mi esquema, así estaba la ley 73 inicial y estas son las pensiones para muchos años de cotización. Aquí empieza a bajar porque mi tope de salario de cotización eran los 25 salarios, si no también se hubiera seguido así de feo. Eso hizo que mis recursos para el esquema de pensiones pues se fueran acabando. Si me hubieran dicho que este iba a ser mi esquema, que la parte que está aquí, si me hubieran dicho en 1944 que el esquema que yo tenía que evaluar era el último con el que acabó la ley antes de 1997, pues yo no hubiera esperado este gasto. Yo hubiera esperado este gasto. Y por lo tanto mi prima de financiamiento no habría venido por acá. Mi prima de financiamiento tendría que haber venido desde un inicio por acá. Como los cambios no se hicieron de un momento para otro, sino que se fueron haciendo gradualmente, pudiera ser que el gasto real que tuvo el IMSS fue así. Empezó como estaba programado, con el esquema original, y se fue modificando con el transcurso del tiempo. Y en lugar de madurar más o menos por estos niveles, o madurar más o menos con estos niveles de la ley 73, se esperaba una maduración de este tipo, más o menos para lo que sería antes de 1997. Y esta serían seguramente las últimas proyecciones, los últimos estudios actuariales antes de la reforma de 1997, seguramente nos habrían dicho que los recursos faltantes, los recursos adicionales, tendrían que venir de esta forma. Y esto es lo que estamos pagando ahorita. Esta curva es la que estamos pagando ahorita cuando si hubiéramos mantenido el esquema actual, que obviamente se tendría que haber modificado. Originalmente se hubiera esperado recursos adicionales de este tipo. Con todas las modificaciones se hubieran esperado recursos adicionales de esta magnitud. ¿Qué es lo que pasa con las reformas de 97 y 2021? Lo que sucedió, el IMSS nunca tuvo, antes de la reforma de 1997, nunca le faltó dinero. Nunca le faltó dinero porque la reforma se hizo exactamente cuando estaba a punto de que ya lo que recibía ya no le alcanzara para pagar las pensiones. Ahí fue cuando se hizo la reforma. De hecho, lo que es en la exposición de motivos de la ley de 1997, lo que decía es de que el último estudio actuarial decía que había dinero para pagar hasta 1998 las pensiones. Y después se iban a comer la poca reserva que sí se había constituido y les
iba a pagar y les iba a dar para 2 años más, es decir, hasta el año 2000. A partir del año 2000, si se hubiera mantenido el esquema anterior a la reforma de 1997, el IMSS ya no habría tenido dinero. Bueno, ya no le habría alcanzado para pagar las pensiones. ¿Qué hace la reforma de 1997? Bueno, la reforma de 1997 sí le quitó recursos al IMSS. Anteriormente, el IMSS recibía de los trabajadores, recibía las cuotas de cesantía y vejez, las recibía el IMSS. Y el IMSS con ese dinero pagaba las pensiones. Antes de la reforma, prácticamente ya todo lo que recibía de cuotas, prácticamente ya todo lo desviaba a pensiones. Con la reforma, le quitan todos estos recursos al IMSS. Todos estos recursos que estaba recibiendo de cuotas son los que ahora se están yendo a las AFORES. Estas ya no las administra el IMSS, se van para las AFORES. Bueno, y entonces, ¿quién va a pagar las pensiones que están en curso de pago? El gobierno federal es el que asume. Dice, yo tomo todas las pensiones, no solamente las pensiones que estuvieran en curso de pago antes de la reforma, todas las pensiones que se den conforme a la ley 73, la que estaba previa, la que corresponde a este esquema, todas las pensiones que se den con este esquema, las voy a pagar yo, gobierno federal. Entonces, el gobierno federal lo que hace es, le da, el IMSS sigue llevando la administración de las pensiones, el IMSS sigue siendo el pagador, pero el dinero es el que se lo da el gobierno federal. Me regreso hasta lo que es prácticamente la primera lámina. Esos recursos, ese compromiso que tomó el gobierno es este. 110,000 en 2008, 336,000 en 2014, 2021 ya van 740,000 millones de pesos y va a seguir creciendo. Esa cantidad va a seguir creciendo de manera importante. ¿Por qué? Va a seguir creciendo por lo siguiente. Aquí les estoy haciendo un resumen de los compromisos que tomó el gobierno federal. Toma dos compromisos que tiene que pagar con recursos presupuestales. Tiene que pagar todas las pensiones que se concedan con la ley 73 y tiene que pagar la pensión mínima que establece la ley 97 con el nuevo esquema. Lo que nos dice ese compromiso es de que todas las personas que tengan derecho a una pensión de vejez o de cesantía tienen derecho a una pensión mínima. Si lo que juntaron en sus cuentas individuales no le alcanza para financiar para que se les cubra esa pensión mínima, entran los recursos del gobierno federal. Y van a entrar de una manera en la que es de las cosas más complicadas que me ha tocado enfrentar es evaluar precisamente ese compromiso, porque es muy difícil ver cómo se va a comportar a lo largo del tiempo, porque no se paga en una sola exhibición, se va pagando conforme se le van agotando los recursos al trabajador. El trabajador le empiezan a tomar de lo que acumuló, le empiezan a tomar de ahí su dinero, le empiezan a pagar la pensión mínima y cuando ya no hay dinero es cuando el gobierno federal le empieza a poner el dinero para pagar esa pensión mínima. Entonces el problema de pensiones cambia de sujeto. El problema de pensiones en México ya no es el IMSS. El problema de pensiones en México ya no es el ISSSTE. El problema de pensiones ahora es el gobierno federal. Ahí es donde está cayendo todo esto. En la exposición de motivos del 97, nada más les pido por favor que me dejen checar este punto 4. Mencionaba que el costo fiscal, este costo fiscal de los dos compromisos que tomó el gobierno federal, decían que esperaban que fuera desde el 0.4% del PIB los primeros 10 años, hasta llegar a un pico que iba a ser del 0.8% del PIB y después disminuir y estabilizarse en el 0.2% del PIB. ¿Por qué iba a crecer? ¿Por qué iba a alcanzar un pico? ¿Y por qué después de crecer? Pues porque los beneficiarios de la ley 73 son un grupo cerrado. Es un grupo que tarde o temprano se va a extinguir, más tarde que temprano. Una vez que se extinga ese grupo, el gobierno federal únicamente va a tener el compromiso de la pensión mínima de ley de 1997 y se esperaba que eso ya no fuera tan grande.
se esperaba que eso ya representara un menor porcentaje de PIB. ¿Cuál es el dinero? ¿Cuáles son esos recursos que enfrentó, a los que se comprometió el gobierno federal? Esto es lo que se ha presupuestado. Aquí están en 2008, esto únicamente corresponde a lo que es seguro social. Aquí no está lo del ISSSTE, únicamente es seguro social. Por eso esta cantidad de 409 no coincide con los 700 y fracción que les acabo de mencionar. Para la ley 73 en 2006, el gobierno federal destinaba 60,000 millones de pesos. Para el año 2010 ya iban 105,000, para el año 2015 159,000, año 2021 solamente IMSS 409,000 millones de pesos. Aquí es donde estamos parados, en estos 409,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se espera en el futuro? Lo que se espera en el futuro, hay una proyección que está haciendo, les quedo a deber también la referencia. No, aquí está. Es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Nos está diciendo que el gasto esperado a pesos constantes de 2018 es para el año 2025, son 434,000. Para el año 2040, que es donde alcanza el pico, de acuerdo con esta proyección, 760,000 millones de pesos de hace 3 años, que ahorita no sé a cuánto equivale. Y después es cuando ya empieza a decrecer. Y eso obedece a que esta es la evolución del gasto de una población que se cierra. La ley 1973 va a tener como último ingresante aquella persona que se dio de alta, aquellas personas que se dieron de alta el 30 de junio de 1997. Ese es el último asegurado que va a tener derecho a la ley 1973. Se va a seguir acumulando el número de pensionados y por lo tanto se va a seguir acumulando este gasto. La ley 1997, la nueva ley, el otro gasto, el otro compromiso, este compromiso que tomó también el gobierno federal, no es tan grande. Este compromiso se ha estado manteniendo estable en estas cifras. Esa es la razón por la que en la exposición de motivos del 97 nos decían, va a alcanzar un pico y ya después va a decrecer hasta llegar a un nivel que no sé si se vaya a mantener en estos puntos o no, pero sí estamos esperando esto. Y como dice el título de esta presentación, ¿cuál es el reto financiero del esquema de pensiones, particularmente del IMSS? Es este. Este es el reto financiero y no tiene nada que ver con la ley 1997. Tiene que ver con el esquema previo a la ley 1997. Esto que está aquí, la reforma 2020-2021 nos lo afectó. Desde mi punto de vista, sí, sí tuvo efectos. Va a modificar la expectativa del costo fiscal. Vamos a esperar que con la reforma de 2021 se me modifiquen estas cantidades. Voy a esperar, desde mi punto de vista, que sí se modifique aquí, aunque suene raro, nos va a modificar el costo de la ley 73 y también nos va a modificar el costo, el compromiso que asumió el gobierno federal por lo siguiente. O sea, mi respuesta, esta es una percepción, es de que sí va a tener un efecto y que va a ser desfavorable para lo que es el costo fiscal. Nosotros, cuando tenemos inclusive desde en una economía hogareña, si nos dicen que estamos gastando más de lo que estamos ingresando, pues tomamos alguna de estas tres estrategias. Vemos cómo aumentamos los ingresos, vemos cómo disminuimos el gasto o hacemos las dos cosas. Aumentamos ingresos y disminuimos gastos. Bueno, la reforma del 97 lo que hizo fue desnudar lo que era el esquema anterior. El esquema anterior tenía un esquema de prestaciones mucho mayor a lo que se estaba cobrando como cuotas. Y en la ley 1997 se optó por lo que sería esta opción. Disminuye el gasto. ¿Cómo disminuyo el gasto? No aumento las cuotas
Y lo que tenías, lo que ahorras, es para a lo que vas a tener derecho. ¿Y qué fue lo que resultó? Lo que resultó es de que se esperaban unas cantidades de pensiones bajísimas. No aumenté los ingresos, sí disminuí de manera colateral el gasto, pero tenía una repercusión social muy alta. Las pensiones que se iban a recibir con la ley 1997, tal como está, iban a ser muy, iban a ser pensiones muy bajas. Okay. Como voy a tener pensiones muy bajas, seguramente eso iba a repercutir en el compromiso que tengo de la pensión mínima. Si la gente va a juntar muy poco en su cuenta individual, yo, gobierno federal, voy a tener que ponerle más recursos a lo que es la pensión mínima de la ley 1997. Bueno, lo que se hizo con la reforma 2021 fueron, yo identifico este tipo de modificaciones. Se aumentan las cuotas y se disminuye las comisiones de las AFORES. Eso obviamente a lo que me va a llevar es a que tenga mejores pensiones. Voy a tener un mejor nivel de ahorro en mi cuenta individual y por lo tanto esto implicaría que disminuyera el impacto fiscal de la pensión mínima garantizada y también el costo de la ley 73, porque la gente iba a tener más dinero en su cuenta individual. La gente de la ley 73 que se pensiona tiene que dejar los recursos que acumuló en su cuenta individual al gobierno federal para que de ahí también el gobierno federal amortice el costo fiscal. Por eso también se supone que afectaría disminuiría esta. Esto sería cierto si no nos hubieran aumentado la pensión mínima garantizada. La pensión mínima garantizada, desde mi punto de vista, eh, la complicaron demasiado. La complicaron demasiado y además es una lástima que no haya estado la primera parte de la presentación. Tengo entendido que ya hay gente que pudiendo optar por la ley 73, se va por la ley 97 porque va a tener una pensión mínima garantizada que le va a dar mayor beneficio que la que hubiera obtenido con la ley 73. Desde mi punto de vista, esto va a aumentar lo que es el impacto fiscal con lo que es la prima media general. Complicaron mucho el tema de la pensión mínima garantizada y no sé, yo por lo menos no conozco si se hizo un estudio en el que hayan visto cómo iban a impactar estos cambios. Desde mi punto de vista, el balance de la reforma 2021 nos va a llevar a lo que serían mejores pensiones por efecto del incremento de las cuotas, pero va a tener un incremento en el impacto fiscal respecto de la pensión mínima garantizada. Finalmente, lo que serían mis conclusiones. El reto principal, como les comentaba, va a ser cubrir el costo de la transición. El costo de la transición, aquí sí ya está el ISSSTE, aquí está ya tanto el IMSS como el ISSSTE, esto ya coincide con lo primero que les mostré, va creciendo con respecto del total de presupuesto de egresos de la federación a estar representando el 12% de lo que es el del total de gastos que tiene que presupuestar la federación. Pensiones ya está representando el 12%, solamente transición, solamente ISSSTE e IMSS. Hay otros renglones. Aquí no está adultos mayores, aquí no está en lo que son cuotas a seguridad social. Si agregamos esto, para 2021 ya se rebasó el billón de pesos. Y obviamente esto va a continuar, va a continuar de una manera muy importante. Desde mi punto de vista, este es el principal reto y a esto es a lo que hay que enfocarse. Difícilmente el esquema de pensiones se va a mantener como está ahorita. Esperen ustedes que vaya a haber modificaciones posteriores. Lo que hay que tener cuidado sería que nos presentaran, bueno, ¿cómo es que me van a impactar los cambios que se hagan? Que por lo menos nos digan qué estamos esperando de con ese impacto, o que nos digan que por lo menos lo están tomando en cuenta. Lo que es un hecho es que el esquema actual de pensiones no se va a mantener así.
Sí, se van a hacer varias reformas. En promedio tenemos, pónganle que una reforma cada año y medio. Pónganle que una reforma cada año y medio. Se van a seguir haciendo reformas. Ha habido mucha discusión, sigue habiendo mucha discusión desde mi punto de vista estéril sobre si nos tenemos que cambiar de esquema. Si era mejor tener un esquema de beneficio definido y ya dejar de lado lo que serían los esquemas de cuenta individual. Creo que ese no es el tema. El tema, yo creo que es finalmente ver qué hacemos en el futuro, planear a largo plazo. Con el esquema actual, que tendrá muchas desventajas, porque finalmente fue una opción, se adoptó una opción, se dijo, vámonos por el esquema de cuentas individuales, y ya se subsanó una de las grandes debilidades que tenía. Ya se aumentaron las cuotas. Ya se aumentaron las cuotas, ya para vejez y cesantía, ya van a tener por lo menos van a tener el 15% de los salarios de cotización contra el 6,5% que se le destinaba anteriormente. Y la parte importante del esquema en el que estamos ahorita, no se están heredando deudas a las generaciones futuras. Todo mundo, cualquier pensión que se dé en este esquema en el que estamos ahorita, está totalmente financiada. No se está heredando deuda, se está pagando ya con el esquema. Esa creo que también es una conclusión importante. Y finalmente, ¿qué expectativas son las que se tienen? En el camino con el que vamos, es un camino empedrado, es un camino muy, muy complicado, pero tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza de que sí se cubra lo que es ese pasivo, que va a crecer muchísimo. Va a ir creciendo mucho ese pasivo, aunque se cambie de esquema, aunque se regrese a un esquema de beneficio definido o uno mixto o el que ustedes quieran poner. Creo que el tema de discusión no es ese. El tema de discusión es que se tiene que amortizar todo el costo que se acumuló de los esquemas anteriores. Ahí es donde termina mi presentación. Les agradezco mucho la atención que pusieron. Espero que no haya sido un tema muy, muy árido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues llegó el momento de si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento en el que vale la pena que nos digan, ya sea por el chat, pero mientras que alguno de ustedes se inspira, voy yo a preguntar algo, que aquí tome mis notas. Mario, la verdad es que yo leí, fíjate que leí el documento de la semana de Seguridad Social del Senado de este año, donde el maestro Zoé Robledo, director del IMSS, hablaba de lo que iba a permitir la reforma. Y dice algo que se parece un poco a lo tuyo, dice, lo que permiten las reformas son el aumento de las contribuciones a los empleadores, número 1. Número 2, el tope en las comisiones cobradas por las AFORES. Luego dice que se impulsa un esquema más flexible para la obtención de la pensión mínima garantizada, que ahí se refiere a lo que tú comentaste. Y luego la disminución de las semanas de cotización necesarias para jubilarse. Yo, en mi opinión, yo le veía, por ejemplo, el primer tema que yo marqué aquí que me llamó la atención, dije, bueno, mira, si bajan las semanas de cotización que había hasta 2020 de 1,250 hasta 750, sabiendo que van a subir 25 semanas por año hasta el año 2030 para llegar a 1,000, yo me puse a pensar y dije, bueno, ya se redujo el requisito para tener acceso a las pensiones, por ejemplo, a la pensión mínima o a cualquier beneficio que establecía la ley. Y entonces mi primera pregunta es si automáticamente esto genera un costo para el gobierno, principalmente. Sí, por supuesto lo genera porque eso te afecta en lo que es la demanda de pensiones.
vas a tener mayor demanda de pensiones y como estás flexibilizando en ese sentido aquellos que menos van a juntar en su cuenta individual, aumenta la probabilidad de que tengas que poner recursos para la pensión mínima garantizada. Vas a tener menos recursos en la cuenta individual con 1,000 semanas de cotización que con 1,250 semanas de cotización. De acuerdo. Entonces, ahí sí tiene un impacto en la pensión mínima garantizada, que te repito, no sé si está medido. Es muy difícil de medir ese impacto, ¿eh? Sí, sí, Muy, muy complicado. de acuerdo. Mira, aquí hay una pregunta de Rebeca Pérez Espino que nos dice que qué opción o ruta viable de solución sugerirías hoy para cubrir el incremento de la transición. Están, digamos, valorando diversos caminos. Necesariamente tiene que ser un tema de política pública, ¿eh? Tiene que ser un tema de política pública. El camino ahorita es el gobierno va a tener que seguir presupuestando y eh, pues se tiene que ver de dónde van a salir esos recursos. La única opción es probablemente, no sé, o sea, sí habría que medir fuerzas y ver de dónde salen esos recursos. Lo importante es enfrentarlo. Lo que creo yo que no se vale es que se siga pateando el bote, que sigas diciendo, bueno, pues ahí después que lo paguen otras administraciones, que lo paguen otras administraciones y a ver cómo le hacen. Yo ya hice mi parte. Eso es lo que creo que no es válido. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que ese tema, aquí hay otra pregunta de, a ver, Edson Mendoza Hernández. Dice que si existe el dato exacto de cuántas personas están en cada esquema y luego, y qué porcentaje de la población mexicana se encuentra en posibilidades de acceder a una pensión. Y por último, hace 3 preguntas aprovechando. Dice, ¿Ok? ¿cuál es tu opinión acerca de los programas sociales que ayudan a adultos mayores con dinero? Sí. ¿Cuántas personas están en cada esquema? Los estudios actuariales que se hacen en el IMSS y en el ISSSTE se hacen, digamos, con fecha de referencia el 31 de diciembre de cada año. En ese momento, haz de cuenta que se toma una fotografía. Se toma una fotografía y en ese momento sí pudieras tener una estimación de cuántos corresponden a ley 73 y cuántos corresponden a ley 97. Lo que pasa es de que no todo mundo está presente en la fotografía del 31 de diciembre. Hay personas que, por ejemplo, lo que es ¿cómo se llama? La modalidad 40, a lo mejor ahí no están y sí te va a causar un gasto. A lo mejor ellos no aparecen en la fotografía del estudio actuarial que se hace en cada año. La respuesta concreta es de que sí existen estimaciones de cuántas personas corresponden a cada uno de los esquemas, pero mi punto es de que probablemente hay gente que no aparece en la fotografía. Sobre la segunda pregunta, ahorita se me fue, tengo en mente la tercera. La tercera pregunta es, los programas sociales, yo creo que son importantes porque finalmente forman parte de lo que es el esquema integral de pensiones, pero mientras no haya una integración de un sistema nacional de pensiones, a lo mejor son esfuerzos que se están haciendo de una manera que tal vez no sea lo eficiente que uno quisiera. Son muy importantes, yo creo que sí se deben de hacer, particularmente para aquellas personas que no tienen acceso a seguridad social, que precisamente esa es la segunda pregunta. Está estimado que la gente que tiene acceso a seguridad social formal me parece que andará como cuando mucho en un 50% de la población económicamente activa. Y no siempre son los mismos. A veces andan con trabajo formal, a veces andan con trabajo informal. No siempre son los mismos, pero me parece que el porcentaje anda por ahí, más o menos como por el 50%.
Gracias, Mario. No sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta. Yo tengo otra. Justamente, fíjate que yo veía este tema del aumento de las contribuciones, que dicen que las aportaciones patronales van a subir. Obviamente lo que no está claro para todos es que van a subir de manera enfocada. Ujú. Subir proporcionalmente más para ciertos sueldos, sobre todo para sueldos más altos, y van Ujú. menos altas para sueldos bajos. Y me parece que tampoco lo que no se ha dicho es que el gobierno tiene una tarea, que es que va a subir la cuota social también en el segmento de menores salarios. Ujú. ¿A qué le atribuyes que se hayan distribuido así la tarea, digamos, de las contribuciones? De tú te enfocas en dar mejores cuotas sociales en ciertos segmentos de la población, en salarios bajos, y yo me enfoco en los de salarios más altos. Ya. Desde mi punto de vista, es una posición, no sé, lo que son pensiones contributivas, ese pilar del esquema de pensiones debe de estar orientado, creo yo, a aquellos que están más desprotegidos. Y me parece que por ahí va el hacer esa distribución. Que los recursos públicos se vayan precisamente a quienes tienen salarios más bajos. Aunque creo que ya te había comentado en alguna otra ocasión, Ernesto, platicando con un economista, él me decía que no importaba quién lo pagara, finalmente la sociedad terminamos pagando todo. O sea, la sociedad es la que absorbe todo el costo. A lo que iba ese economista es, no me importa quién lo pague, lo que me importa es cuánto cuesta, porque ese cuánto cuesta es lo que vamos a pagar como sociedad. Entonces, independientemente de cómo se esté distribuyendo, y eso se ve, digamos, desde un punto de vista de un vocabulario simple, seguramente el empresario que le toque pagar más cuotas probablemente lo vaya a reflejar en lo que sería el costo, el precio del producto que va a vender. Es Lo correcto. vamos a terminar pagando entre todos. Sí. Sí, de acuerdo. Aquí hay otra pregunta de Jazmín Ramírez Cantón que te pregunta, considerando el pico que se tiene pronosticado para 2040, que obviamente va a ser mucha presión financiera, dice, ¿qué estrategia individual podríamos plantear? Yo me imagino que ella está hablando de, existe un riesgo de que algo pase, si hay mucha presión de dinero, algo puede pasar y ella se plantea desde la perspectiva individual qué hacer, ¿no? Cómo prepararse para esos momentos. Sí, primero, también acabo de leer no hace mucho tiempo que ya echaron unos años más adelante lo que sería el pico. Me parece que ya están hablando del año 2050. Y eso obedece a que obviamente todos son proyecciones. Yo la verdad sí sé que va a haber una presión de finanzas muy, muy fuerte y precisamente ese es el reto. Ese es el reto que vamos a tener que enfrentar como sociedad. Yo me imagino que va a tener un impacto fiscal que obviamente nos va a pegar a todos. No sé si vaya a haber posteriormente una reforma fiscal y en esa reforma fiscal se tenga que tomar, yo pensaría que sí, este problema. Que se ponga un renglón específico, tal vez para destinarlo a lo que sería la amortización de este pasivo. De manera individual, pues es estar atentos, o sea, estar atentos y participar en la toma de decisiones. Correcto. Correcto, aquí te tienen ya más preguntas. Mira, aquí Anthony Durante pregunta, si una Afore por alguna causa extraordinaria se declara en bancarrota, ¿la responsabilidad de todos los usuarios de esa Afore se pasa directamente al gobierno federal? Tengo entendido que una Afore no puede estar en bancarrota. Ahí sí desconozco el tema, pero
sí lo he escuchado en varios foros, de que una Afore no puede estar en bancarrota y algo tiene que ver con eso, lo que son las CIEFORES. Sí, Entonces, ahí sí me declaro incompetente para responder esa pregunta. de acuerdo. Aquí hay otra pregunta de Saúl Garduño que te pregunta, mencionaba que en muchas partes la edad de jubilación está por debajo de 65 años y considerando que la población de edad avanzada representará un gran porcentaje desde su punto de vista, ¿cuál crees que sea la edad correcta o justa de jubilación? Yo creo que la edad ahorita anda alrededor de los 65 años. Para mí, ahorita anda ahí y después se va a tener que mover. También platicando hace mucho tiempo con un médico, él decía que biológicamente no era posible extrapolar lo que era el incremento de la esperanza de vida hasta infinito, porque biológicamente es imposible. Entonces, a lo mejor sí va a haber después algunos incrementos en lo que sería la edad. De hecho, en Europa tengo entendido que ya lo están estudiando. Ya están estudiando muchos que se vaya hasta edad 70, lo que sería la edad de jubilación. Aquí yo creo que todavía estamos muy lejos de eso. Ahorita yo creo que entre 60 y 65, yo creo que esa es la edad no correcta, tal vez, tal vez no utilizaría ese término, pero a lo mejor una edad adecuada, sí, para que sobre esa edad gire un esquema de pensiones. De acuerdo. Mira, aquí viene una pregunta interesante. Dice Alberto Baños, ¿cree que debido a ese fracaso, y lo pone entre comillas, del beneficio definido en el IMSS, ahora se satanice a todas las pensiones bajo beneficio definido? Es probable que sí, pero la idea que traté de dar en mi presentación es exactamente eso. No importa el tipo de esquema que se adopte, simplemente tiene que estar financiado. Si adoptamos un esquema de beneficio definido, las cuotas que se cobren tienen que ser acorde al esquema de prestaciones que estás dando. Si no es acorde a ese esquema de prestaciones, pues tarde o temprano vas a tronar y se le va a echar la culpa al esquema, no a la administración de los recursos. Correcto. Es correcto, que justamente fíjate que yo daría pie a mi pregunta, mi última pregunta, que ya ves que se habla mucho del tema de beneficio definido y se asocia automáticamente al tema de reparto puro y a la maldad absoluta en el financiamiento de las pensiones. Y del otro lado se habla de contribución definida como la panacea para resolver cualquier tema en pensiones, ¿no? Que es, que es el aspecto positivo de la solución en pensiones. Y justamente con este tema que acabas de decir, yo te diría que hay una frase que cité hace poco en otra plática, en la que decía, un economista, fíjate, hablando de ese tema, decía, oye, siempre se ha manejado los últimos años o décadas por lo menos el tema de las pensiones desde el punto de vista, y yo creo que así lo veía él, económico, en base a presupuestos. Y lo que se ha demostrado es que hay un gran riesgo en seguirlo manejando de esa manera. Y él decía, no hacer caso de los riesgos de este manejo de todo en base a presupuestos y no anticiparse, que yo lo leería como si es necesario empezar a crear reservas de manera más disciplinada. La pregunta que yo te haría sería, ¿no crees que también ya llegó el momento de decir, oye, si aquí está la técnica actuarial y están todos estos elementos que apoyan un manejo adecuado de las reservas y de las pensiones, pues ¿por qué no tomar más en cuenta esa perspectiva, no? Por qué rendirse inmediatamente en el tema político al tema de los presupuestos? Sí, sí, yo fui testigo, he sido testigo de todos los estudios actuariales que se presentan a las autoridades y después, o sea, sí se pusieron todos los semáforos amarillos que había que poner, se pusieron semáforos rojos que también había que poner, basados en estudios actuariales y en estudios actuariales bastante sólidos. Sin embargo, la toma de decisiones es política, no es técnica.
Y ahí inclusive se parece mucho a lo que sería, perdón por el nivel, la lucha libre, ¿no? De rudos contra técnicos. A veces ganan, muchas veces ganan los rudos. Entonces, sí se hacen los estudios técnicos. De hecho, ahorita una de las ventajas que tiene, fíjate que yo he escuchado lo contrario de lo que me mencionas. Yo he escuchado que los sistemas de cuenta individual están satanizados y que mucha gente quiere regresar al esquema de beneficio definido. De verdad que yo estoy convencido que no importa en qué esquema estés. Lo que importa es que sepas que el rumbo que estás llevando lo tengas muy claro. Y para eso se necesitan muchísimas cosas, entre ellas que dejemos de tomar decisiones sexenales, que haya una ruta de largo plazo que no la tenga que tomar la administración que está ahorita, sino que ya esté trazada. Y cualquiera que sea el esquema que tomes, vas a tener ventajas y desventajas, vas a tener pros y contras. No existe el esquema de pensiones perfecto, lo vas a tener que ir adecuando, pero la administración es muy importante. Y ahorita con el esquema de cuentas individuales, como sea, estás teniendo un esquema 100% financiero. Con todas las debilidades que haya, no estás dando tú una pensión que no esté soportada financieramente. Sí, ahí el tema es más bien de dónde lees el reporte del tipo de plan, ¿no? Si lo lees en un lugar o en Sí, otro. Pero bueno, sí. al final el día es una polémica y yo creo que es muy sano que se ventile y que se discuta. Yo creo que esa es la parte más importante. Aquí hay una pregunta más de Andrea Tapia que dice, en caso de que la esperanza de vida llegara a aumentar a 70, por ejemplo, ¿no sería contraproducente para el ahorro? A cierta edad mucha gente empieza a desarrollar enfermedades crónicas y dispone de un porcentaje de su fondo para el retiro, o en caso de desempleo como ya sucedió, ¿no? Ahí lo que ella ve, lo que ella ve son los riesgos de también lo que acabas de decir. En todo hay riesgos y en todo hay pros y contras. Sí. ¿Tú ves esto que pregunta Andrea? Fíjate que en ese sentido, ahorita yo no tendría preocupación de eso porque las tablas de mortalidad que están utilizando para calcular las pensiones están súper, eh, ¿qué será? Conservadoras en el sentido de la supervivencia. De hecho, ahorita yo creo que la esperanza de vida en edad 60 andará arriba de los 15 años. Andará ya cerca de los 75, 80 años. Y para edad 65 también. O sea, se estaría esperando que las personas vivieran un poquito más allá de los 80 años. Y lo que ella está mencionando sobre la salud es la otra caja de Pandora. Es la otra caja que no se ha tocado. El problema de salud para lo que sería o lo que seríamos adultos mayores es también un tema que requiere de muchos recursos y generalmente nos vamos hacia lo que es el tema de pensiones y dejamos de lado lo que es el cuidado de la salud para lo que sería igual para la gente que ya está pensionada. Y eso también va a requerir de un montón de dinero. Ahí también hay un pasivo oculto que está muy, muy alto. Y ese pasivo oculto se resuelve simplemente dándole largas al servicio. Todo mundo que vamos al Seguro Social nos quejamos de que igual y nos dan cita hasta para dentro de 3 meses. Bueno, pues esa es precisamente la consecuencia de que no haya los suficientes recursos para atender ese renglón. Allí también tenemos un pasivo muy, muy grande y es un tema que se debe de considerar. Perdón, me arranqué antes de activar el micrófono. Hay otra pregunta de Alberto Baños respecto a la evaluación de sistemas de pensiones en el país. ¿Cuál es tu opinión de los nuevos requerimientos de la Ley de Disciplina Financiera sobre los informes actuariales? Y dice, en mi opinión, considero que el formato es insuficiente. En mi opinión, el formato está muy revuelto. Ok. De hecho, preguntas qué quieres decir con esto que me estás preguntando y no hay quien te responda.
La supuesta guía que tendrías que encontrar en internet, pues prácticamente te repite con otras palabras las instrucciones que pudieras tener. Creo que allí hay una confusión muy grande en la ley de disciplina financiera. De hecho, también en algunos estados se está malinterpretando de una manera muy peligrosa. Hay por ahí algún párrafo en el que dice que, por ejemplo, me parece que el presupuesto o algún renglón no debería de crecer del más del 3%. Creo recordar alguna cosa así. Y eso, creo que el sentido de lo que trataron de decir era, era otra cosa. Aquí, el espíritu de la ley de disciplina financiera, creo yo, es que se revele todo el pasivo que hay de todos los posibles esquemas de pensiones. Pero un formato que pudo haber sido muy sencillo de manejar, creo que está demasiado complicado. Creo que está con términos que mezcla lo que es seguridad social con los esquemas privados de pensiones. Creo que mezcla muchas cosas que no tendrían razón de ser. Creo que se tendría que simplificar, volver a retomar lo que es el espíritu de esa ley, que sea más claro qué es lo que quieren medir. Y entonces ahí creo que también nosotros como actuarios pudiéramos tener una participación importante. De acuerdo, Mario. Bueno, pues pues muchas gracias a todos por sus preguntas, por su participación muy efusiva. Y Mario, te felicito, te agradezco mucho el tiempo y el compartir con nosotros esta valiosa información. Ha sido una tarde muy provechosa para mí, espero que para los alumnos también. Les agradecemos a todos su participación y en particular al actuario Mario Arriaga, un gran actuario de la FES Zacatlán. Muy amable, Mario. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, y muchísimas gracias a la FES. Gracias, Jorge. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Me da gusto saludarlos. Estoy reconociendo a algunos de ustedes aquí en la Okay. pantalla. Ya les pasé lista, ¿eh? Sí. Okay. Bueno, ya estamos, Mario. Seguirá esta serie para todos los que asistieron. Seguirá esta serie. Como les dije, el maestro David Méndez no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero ha prometido estar con nosotros el día 25 en una plática que yo creo que será muy interesante porque es bueno contar con información de qué está pasando con las pensiones en el IMSS como prestación ya en los hechos. Y bueno, pues a ver si nos platica algunos otros temas adicionales. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Gracias, Jorge. Gracias a todos por estar aquí. Muy amables. Saludos a buen fin de semana. La liga ya la compartí. Vuelvo a compartir de todas maneras para que se registren, por favor. Y que les vaya muy bien a todos. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.